Ya, bueno, profesor, en esta experiencia vamos a explicarles sobre el circuito de mano. Tenemos una alimentación de 24 voltios que van hacia el positivo y hacia el negativo. Ahora tenemos que seguir el plano, ¿no? Tenemos que ir hacia el pulsador de paro. Entonces, de la alimentación de positivo llega hacia la entrada del pulsador de paro. Este es nuestro pulsador de paro. Y la salida del pulsador de paro va hacia dos circuitos. Uno que es el pulsador de marcha y otro que es el contacto auxiliar. Como vemos acá, uno va hacia el contacto de marcha y uno va hacia el contacto auxiliar. Luego las salidas van hacia la salida del contacto de marcha, va hacia la entrada de la bobina y la salida de la bobina va hacia el negativo, ¿no? Ahora vamos a ver el funcionamiento. Presionamos el pulsador de marcha. Ya. Presionamos el contacto de marcha y como vemos nuestra bobina está encendida y con el pulsador de paro se apaga, ¿no? Esto lo vamos a explicar a continuación. Y bueno, ahora les procedería a responder las preguntas del circuito, ¿no? Pero bueno, compañero, en el primer experimento, ¿cuál es la función del contacto auxiliar de relé en el circuito del control? Bueno, mediante este contacto auxiliar nos va a permitir una gran ayuda debido a que si solamente presionamos el pulsador de marcha se va a mantener encendido toda la bobina, ¿no? Ya, y ahora, ¿qué sucederá si no se considera en el contacto auxiliar dentro del circuito? Si no se consideraría, yo creo que tendríamos que tener pulsado el pulsador de marcha para que la bobina pueda estar encendida. Y bueno, ahorita vamos a mostrar un ejemplo, ¿no? Este es lo que quiero. Y bueno, mira, ahora no consideramos el contacto auxiliar y mira, presionamos el pulsador de marcha, se prende y se apaga. Eso es debido a que no llega una corriente exacta hacia la bobina. Y si no hay el contacto auxiliar, tenemos que tener presionado el pulsador de marcha para que la bobina pueda estar encendida. Ya. Ya, compañero, como pregunta número 2, ¿qué tipo de contactos tienen los pulsadores de parada y de marcha? Bueno, el pulsador de paro es normalmente cerrado. Debido a que conectamos, la corriente va a pasar directo y va a necesitar la bobina. Pero si en todo caso yo quiero parar que no energice, tengo que presionar el pulsador de paro para que se pueda abrir y así no va a haber el paso de corriente. Y bueno, compañero, el pulsador de marcha es normalmente abierto. Debido a que según el diagrama va a pasar la corriente normal. Pero si yo quiero energizar la bobina, tengo que presionar el botón de marcha para que se pueda cerrar y pueda pasar el flujo directo, ¿no? Y si quiero parar, ya ahí hago ya el uso del pulsador de paro. Como tercera pregunta, ¿qué sucedería en el circuito de fuerza cuando la bobina de relé se energiza? Bueno, cuando la bobina de relé se energiza, esto haría que se conmuten los interruptores, ya que si es que están abiertos se van a comenzar a cerrar. Y esto llevaría a que el motor trifásico se encienda, ya que estaría conectado a una red trifásica de 230 a 400 voltios. Bueno, profesor, ahora les voy a explicar la experiencia 2, el funcionamiento del circuito de control de la cual hemos armado y lo vamos a analizar. Bien, básicamente este circuito está conectado. Por ejemplo, si es que prendemos en este circuito hemos utilizado dos bobinas, el K1 y el K2, y a la misma vez hemos utilizado tres bombillas, lo cual este circuito funciona así. El momento que nosotros presionamos el pulsador número 1, se prende la bobina 1, la cual está conectado K1 y está conectado paralelo con la bombilla 1. Este circuito serviría más de seguridad, ya que si nosotros encendemos los dos switches, tratamos de encender el switch del número 2, no se enciende. Esto nos ayudaría en la vida real a que no suceda un cortocircuito en el motor trifásico, ¿no?
Y bueno, este es básicamente el circuito que hemos armado en la experiencia número 2. Ya, ahora vamos a ver la primera pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre el circuito de control de giro con el circuito de control directo? Entonces, como vemos, esta es la directa. ¿Por qué? Porque está en serie, está conectado desde los 24 voltios, no está directo, por eso está prendido la luz. En cambio, los de giro, tengo que pulsar el pulsador, ¿no? Este es de giro 1, como vemos cambió la luz, y este es de par, para poder cambiar el otro giro. Si pulsamos los dos, no, solo se va a prender uno, porque es trifásico. Bueno, ahora les voy a responder una pregunta, ¿no? Que dice, ¿cuál es la función de los contactos auxiliares normalmente abiertos de los relés K1 y K2 en el circuito de control? Y bueno, el circuito de control nos va a permitir que con un solo pulsar del pulsador de marcha va a llegar corriente hacia la bobina y hacia las bombillas. Y si en todo caso no consideramos el control auxiliar, vamos a tener que mantener presionado el pulsador de marcha para que pueda llegar la corriente. Y bueno, acá podemos observar que este es un pulsador de marcha y vamos a ver que se va a mantener encendido. Y eso es gracias al control auxiliar de los controles principales, ¿no? Y como podemos ver, ese es el funcionamiento del control auxiliar. Bueno, ahora yo les voy a explicar la pregunta donde nos dice que expliquemos el funcionamiento de los contactos normalmente cerrados, ¿no? Estos contactos serían de K1 y K2. Y básicamente el funcionamiento de estos contactos sería de protección, ya que si nosotros prendemos el pulsador número 1, ya no nos permite encender el pulsador número 2. Como le dije, que esto sirve de protección, ya que tendríamos que aplastar el pulsador de apagado para recién encender el pulsador número 2. Y en la vida cotidiana esto nos serviría para proteger, por ejemplo, de que suceda un cortocircuito en un motor trifásico y cosas así, ¿no? Y básicamente eso es de protección. Bueno, a continuación procederé a responder una de las preguntas para este circuito. Bueno, en este caso me preguntan cuándo se energizan cada una de las iluminarias. En este caso, 1, 2 y 3. Pero principalmente está prendido la 3 y ya les llegaré a explicar al finalizar este video. Bueno, se energiza cada una de las iluminarias, como por ejemplo, prendo el switch 1 y efectivamente está prendida mi K1, que vendría a ser mi bobina, y a la vez también se prende mi bombilla 1. Ahora, al momento de que yo lo apago y prenda mi switch 2, ya no me estaría prendiendo el K1, sino el K2 respectivamente con mi bombilla 2. Ahora, si yo lo apago, como lo dije al principio, como está prendido mi bobina 3, bueno, esto básicamente está prendido ya que tiene una conexión directa con el positivo y no depende de ningún pulsador. Gracias. Ya, bueno, básicamente estas bombillas, tanto la 1 como la 2, se prenden debido a que mi K1 con mi bombilla 1 y debido a que mi K2 con mi bombilla 2, una vez que son pulsadas con mi switch 1 y 2, se prenden básicamente porque están conectadas en paralelo. Gracias. Bueno, ahora continuamos con la última pregunta y nos dices, ¿qué sucedería con el circuito si se energiza la bobina K1 y K2? Como vemos, esta es nuestra bobina K1 y esta es nuestra bobina K2. Ahorita está prendida la bobina K1, pero ¿qué pasaría si prendemos los dos? Vamos a aplastar los dos. Como vemos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está con protección. ¿Qué pasaría si prendieran los dos? Habría un cortocircuito, porque no sabría si girar para un lado o para este lado, ¿no? Por eso tendríamos que apagar y prender el otro, apagar y prender el otro. No se puede prender los dos simultáneamente, si no hubiera un cortocircuito. Bueno, en esta experiencia, en la experiencia número 3, hemos utilizado el relé temporizador, la cual vemos en pantalla ahí en la imagen. Y a continuación voy a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la función del relé temporizador KM1 en el circuito?
Bueno, la función de este temporizador en este circuito básicamente sería para que regulando acá de un determinado tiempo, cada cierto tiempo se encienda la bobina K1, no, K2, y cada cierto tiempo se apague la bobina K2 y se puede encender la bobina K3. O sea, sirve para encender y apagar la bobina de K2 y K3. A continuación procederé a responder una de las siguientes preguntas. Bueno, ¿cuál es la función de los contactos auxiliares? Bueno, la función de los contactos auxiliares básicamente es permitir o interrumpir el paso. Bueno, primero eso de acá vendría a ser uno de mis contactos auxiliares, que me permite el paso de las corrientes hacia las bobinas, de los contactadores a los elementos de lo que me señala. Por lo cual, estas dimensiones únicamente son para intensidades muy pequeñas o muy cortas. Eso sería todo, gracias. Ya. Bueno, ahora les explicaré un poco del circuito de la experiencia 2 que hemos armado, ¿no? Es un circuito de mando. Y bueno, principalmente tenemos que alimentar la fuente con 24 voltios y luego conectamos hacia un pulsador de pare, conectamos el positivo y la salida conectamos hacia S1, que es un pulsador abierto de marcha, y hacia K1, que también es abierto. Y bueno, ahora usaremos el relé temporizador. Y bueno, y todo esto vamos a trabajar con la salida del pulsador de marcha. Con la salida del pulsador de marcha conectaremos hacia el relé temporizador. Y luego conectaremos de la salida del pulsador de marcha conectaremos hacia una bombilla. Y luego de la salida también del pulsador de marcha conectaremos hacia un circuito cerrado. Conectaremos y la salida irá hacia KM3. Hacia KM3 irá, que es cerrado. Y la salida de KM3 va a ir hacia K2, que es a la bobina. Y de la salida de la bobina se va a tierra. Y luego también la salida del pulsador de marcha conectaremos hacia el relé temporizador, que es abierto. Y la salida del circuito abierto conectaremos hacia K2, que es cerrado. Y la salida de K2 cerrado conectaremos hacia la bobina de K3. Y la salida de la bobina K3 es a tierra. Y luego conectaremos un circuito que va a ser en serie, que es de la alimentación, va directo hacia la bobina, hacia la bombilla, y de la bombilla va hacia tierra. Y bueno, ahora procederemos a observar un poco de funcionamiento, ¿no? Vamos a encender la máquina y procederemos a prender y vemos que la bobina de K2 se prende. Y debido al temporizador también está controlado hasta un cierto tiempo y vemos como de K2 pasa a K3. Eso es debido a que el temporizador hace una conversión de corriente de triángulo a estrella, o puede ser viceversa, de estrella a triángulo.